Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Muy buenos días, muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenido, tengan cada uno de ustedes. Queremos darle una cordial bienvenida a este programa de estudios de las profecías bíblicas, en la cual cada semana destacamos un tema de la Biblia que nos conecta a la vida espiritual de nuestros tiempos. A cada uno les mandamos un abrazo muy fraternal. Mi nombre es Celia Castro y mis compañeros son el hermano Benedicto Álvarez. Bienvenido, pastor, ¿cómo está usted? Gracias, hermana Celia, y bueno, bienvenidos. Estamos comenzando un año de actividades y es una gran bendición, no los habíamos saludado. Un abrazo a la distancia. Y el hermano Sebastián García, bienvenido, hermano, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios, hermana, bendiciones a usted también y a los hermanos en la distancia, que Dios me los guarde, los bendiga y que este año sea mejor que el año pasado. Amén. Y comenzamos con una pequeña oración. Hermano Sebastián, nos... Muy bien, vamos a orar. Guiar, por favor. Amante y bendito Padre, ante su presencia, sus hijos, con optimismo, por medio de su Espíritu Santo, nos encomendamos y alegremente estamos aquí frente al deber para suplicar su gratitud mediante su gracia divina, el Espíritu Amén. Santo, gobierne y controle nuestros pensamientos para dirigirnos a tu iglesia en el mundo entero. Bendícelo, Señor, grandemente, como nosotros deseamos que nos bendiga también al exponer su palabra. Amén, que así sea. Sea Cristo glorificado en la vida de ellos y en la vida de nosotros. En el nombre del Señor Jesús, amén. 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 En el tema anterior habíamos estado platicando acerca de la relación que había entre el apóstol Pablo con su discípulo Timoteo. Y había una relación entre padre e hijo, viendo de que ambos se admiraban por sus respectivos conocimientos. Así es que Timoteo aprendió mucho del hermano Pablo. Y viendo Pablo que Timoteo era un excelente estudiante, pues aún él se preocupaba cada vez más por el crecimiento espiritual de Timoteo. Por eso es que él escribió en la carta especialmente de ver las dificultades que hay en la iglesia que el hermano Timoteo estaba pastoreando. Así es que, y a la vez le da muy buenos consejos y también critica a las demás personas que consideran saberlo mucho cuando en realidad también tienen falta de conocimiento de acuerdo a la Biblia. De acuerdo al Señor Jesucristo, como Él vino y expuso cómo se debía de entender los mandamientos. Ahora vamos a ver cómo es que cómo es que Cristo da abundancia de gracia a cada uno de los seres humanos que le seguimos a Él. Y eso es lo que en esta parte de la lección vamos a ir conociendo poco a poco. Pastor, ¿para quiénes fue hecha la ley? O sea, la pregunta, más que todo, yo quiero irme previamente al verso 8. En el verso 8 hay una declaración que me gustaría que usted quedara plasmada en su mente. Pero sabemos que la ley es buena, dice. Hay que comenzar por eso, la ley es buena, el mandamiento es bueno. Si uno lo usa legítimamente.
Ahora viene el 9. Conociendo esto, y ahí viene la respuesta, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Y sigo leyendo, para los fornicarios, para los sodomitas, lo que hoy se practica muy comúnmente acá, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuriosos, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Y en el 11 dice, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. ¿Qué es lo que vemos nosotros aquí en estos versos bíblicos? Que el evangelio y la ley no pueden separarse. Eso es lo que el apóstol Pablo está hablando acá. La ley, ¿qué es lo que hace la ley? La ley te dice, la ley es un espejo donde tú te miras tu condición, y obviamente nuestra condición ha sido una condición de pecado, una condición de transgresión. Somos transgresores y aquí está la lista para quienes. Eso es lo que te dice, te muestra la ley. Mas sin embargo, debo de recalcar que la ley no te salva. La ley no te va a salvar nunca. ¿Quién es el que te va a salvar? Es Cristo Jesús. Entonces, la ley, como eres transgresor, es lo que te muestra la ley, que eres transgresor, y te dice, tienes a alguien a quien acudir, y ese alguien se llama Jesucristo, el evangelio de la gracia, encarnado nuestro Señor Jesucristo. La ley y el evangelio tienen que ir juntos, no puede separarse. ¿Por qué razón? La ley por sí misma, como le pasó al pueblo judío, ¿Lo salvó a ellos? Por supuesto que no. Ellos eran tan rigurosos de la ley, pero no los salvó. ¿Quién los salvó? Cristo. ¿O quién nos salva? Es Cristo Jesús. Pero nosotros podemos ser obedientes al Evangelio, a Cristo Jesús, pero si somos transgresores de la ley de Dios, entonces se dan cuenta que uno tiene relación con otro y son inseparables. Pero pastor, ¿qué es lo que se le había confiado a Pablo entonces? Lo que se le confió a Pablo, como a todo discípulo y seguidor de Cristo, lo que se le confió, lo que se le encomendó al apóstol Pablo fueron los santos oráculos. Y aquí yo quiero leerles algo bien interesante que me mandó o que me llama la atención. La palabra guardar. La palabra guardar, ¿qué implica? ¿Qué es guardar? Que le encomiendan a uno algo y uno lo debe de guardar, incluso como aquí mismo lo dice con su propia vida. ¿Qué era eso? ¿Cuál era ese encargo? Sus santos oráculos. Era su ley. ¿Quién le estaba dando valor a la ley? El mismo apóstol Pablo. Primeramente viviendo él de una manera intachable, como bien lo dice ahí. También lo muestra Timoteo cuando lo dice fiel hombre. Timoteo le estaba dando valor a la ley. Y esto, ¿por qué razón? Porque, ¿cuál era la expresión dominante en ese entonces? ¿Quién puede guardar la ley de Dios? No hay alguien. Muéstrame a alguien que guarde la ley de Dios. Por estos dos hombres fueron hombres de fe, fueron hombres obedientes a los mandamientos de Dios. Y esto era lo que prácticamente el apóstol Pablo le encargaba a Timoteo, que no se torciera ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Por qué razón? Porque esta es la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? No apartarse ¿de qué? Del camino, de la palabra y de los mandamientos de Dios. Hermano Sebastián, ¿tiene algo más que agregar? Yo tengo también un poquito Ándele. que hablar concerniente a esto. Y me gustaría que vayamos a Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Me llama la atención porque en 1 de Timoteo
El pastor leyó en el versículo 8, 1 Timoteo 1:8. Sabemos empero que la ley es buena si alguno usa de ella legítimamente. Versículo 9. Conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos. Yo pregunto, ¿el que está en la cárcel está libre de la ley o está bajo de la ley? La ley lo señaló que él abrogó una falta y por carencia de prueba lo puso la ley en la cárcel. Hasta que él pague su condena, entonces podrá salir libre y exonerado. Leemos entonces en Deuteronomio 27:26. Deuteronomio 27:26 dice lo siguiente: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Amén. Veamos ahora Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. ¿Cómo confirma el apóstol Pablo esto? Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. ¿Por qué? ¿Por qué hecho por nosotros? Porque por naturaleza hacemos las cosas que malditos. prohíbe la ley. Éramos malditos. ¿Ah? ¿Verdad? Sí. Entonces, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en el madero. Cristo Jesús no merecía morir, pero como Él adoptó la causa de nosotros, La maldición nuestra. ahora la maldición le cayó a Él, ¿verdad? Entonces, volvemos entonces a Deuteronomio capítulo ahora 11 y verso 26. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Fíjense bien qué cosa diseña ahí todo. ¿Cómo lo puedo yo saber? Veamos ahora el capítulo 30 del mismo Deuteronomio, versículo 15 al 19. Y vamos a ver si es que la ley es mala o es la ley un objeto con el cual Dios marca la conducta de los seres humanos. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Versículo 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyere y fuere incitado, y te inclinares a dioses ajenos y los sirviereis, verso 18, protesto hoy que de cierto pereceréis, no tendréis largos días sobre la tierra para ir a la cual pasas al Jordán y poseerla. Versículo 19, a los cielos y la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. Oiga, Amén. no solo nos señalan el camino, sino que nos aconseja. Agarra por este lado y te irá bien. Amén. Gloria a Dios. Ahora, hermano Sebastián, ¿por qué es que el apóstol está tan agradecido con el Señor? Porque cada vez él está muy agradecido y él lo expresa muy bien. Vamos entonces a leer los versículos 12 y 13 de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 2, versículos 12 y 13. Doy gracias, dice el versículo 12, y doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor,
de que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, versículo 13, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia e incredulidad. En realidad está claro, siendo el apóstol, al reconocer él su anterior condición, que él dice ahí que él era un blasfemo, pero Dios se compadece de él. ¿De qué manera puede darme a mí la certeza la palabra de Dios? ¿Cómo puedo yo identificar lo que el apóstol está diciendo de que Dios es el que se compadece de nosotros? Vamos al libro de Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17, versículo 30 al 31. Vamos a ver si lo confirma. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Miren, Cristo Jesús, allá nosotros, los que hemos leído ese relato, sabemos que en la parábola de la hora undécima, en Mateo capítulo 20, aparece ahí que Dios llamó a muchos muy temprano en la mañana a trabajar a un diario jornal. Y entonces la palabra de Dios dice que Jesús convidó a unos a cierta hora, convidó a otros a hora después. Y por último, Él miró a unos que pasaron todo el día buscando quién les empleara y no habiendo quien les contratara por ese día. Cristo Jesús los convidó. Vamos y trabajemos en que sea la última hora. Y Cristo Jesús, que es compasivo, es mejor que vayamos al capítulo 20 de San Mateo. No sé si el hermano ya lo tenga. Mateo 20. Mateo 20. ¿20 qué? Ahorita. Versículo 8. Y cuando fue la tarde del día, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Versículo 9. Verso 9. Y viniendo los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Versículo 10. Y viniendo también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Versículo 11. Y tomándolo, murmuraban contra el padre de la familia. Verso 12. Diciendo: estos últimos solo han trabajado una hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Versículo 13. Y él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no te pusiste de acuerdo conmigo que te pagaría un denario al día? Versículo 14. Toma lo que es tuyo y vete, mas quiero dar a este postrero como a ti
versículo 15. ¿No me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es malo tu ojo o tu entendimiento? Diría yo, ¿no? Porque yo soy bueno, dijo Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir todo esto? El apóstol Pablo, en el versículo que habíamos leído de Primera de Timoteo, capítulo 12 y 13. En el versículo 13, él reconoce que él había sido un blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia e incredulidad. Todos sabemos lo cruel y aterrador que fue este hombre matando a los cristianos en temprana hora. Y como habíamos leído nosotros en Gálatas capítulo 1, verso 15, de que llegó el tiempo, después de haber matado a varios cristianos, dice Gálatas 1:15, mas cuando le complació o le plació a Dios, a él, que llegara el tiempo que lo había apartado desde el vientre de su madre y por su gracia lo llamó a esa altura del recorrido histórico de la profecía. Óigame, el apóstol Pablo cometiendo atrocidades. Querido amigo y hermano, si algún día nosotros hemos de pisar tierras celestiales, no es porque usted es bueno, ni porque yo tampoco lo sea, sino porque el bueno, dice el versículo 15 de San Mateo 20, Cristo Jesús lo confirma y le dice a la humanidad, tus obras no te salvan, te salvo yo. Veamos lo que dice Mateo 20:15. Mateo 20:15. Mateo 20:15. Dice así, el 15 dice, y no me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío, o es malo tu ojo porque yo soy bueno. El que se pierda en este mundo se va a perder porque así lo quiso. Y como Dios ama y respeta la individualidad de los hombres, pero no es porque Dios no haya suficiente hecho provisión, suficiente para salvar al hombre. Quisiera ser bueno yo, usted quisiera ser bueno, anhela ser bueno. Bueno, revistámonos de Cristo Jesús y nosotros a su debido tiempo recibiremos la victoria. Amén. A la cual Dios nos está llamando. Gloria a Dios. Dice, el hermano Pablo le daba gracias a Dios por el honor de habérsele confiado el Evangelio. Y dice, al revelar esto, dice, el hermano Pablo muestra la humildad y también acepta sus propias insuficiencias. Sin embargo, al usar dice, llegó a ser un hombre nuevo y un testigo viviente del poder salvador de Dios. Por lo tanto, lo que Dios pudo hacer con él, el primero de los pecadores, podría también hacerlo con cualquier otra persona. Amén. Pablo no dependía de sus propios méritos para llevar a cabo la misión divina. Cada pastor puede valerse de los recursos del poder divino al enfrentarse a los problemas del ministerio. Dice, el cálido corazón de Pablo se llenaba de gratitud al considerar que Dios lo honraba con su confianza. La respuesta de una persona sincera es de hacer todo lo posible para defender la confianza de Dios que le dispensa. Así que, queridos hermanos, hermano pastor y hermano Sebastián, ustedes deben de estar bien agradecidos por la confianza que el Señor les está poniendo a ustedes en sus manos. Amén. Esta tarea, ¿cierto? Sí, claro, y en ningún momento murmurar de nada, porque Así nosotros debemos de hacer todo para gloria y honra de Dios. Amén. Sin murmurar. Y también, y si mostramos carisma cristiano y todo, debe ser sincera, sin fingimiento, porque es condenable. Así es. Pastor, hermano Sebastián, ¿con qué se acompañaba la abundancia de la gracia de Dios? Que por cierto, ese es el tema de esta lección, la abundante gracia de Cristo. Ahora,
¿con qué se acompañaba esa abundancia de Cristo, de la gracia de Cristo? Vamos a ver qué dice 1 Timoteo 1:15. 1:14, perdón, 1:14. Sí, 1:14, perdón. 1 Timoteo 1:14. Mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Qué barbaridad el significado de este pasaje. Si bien es cierto que cuando Cristo Jesús le aparece al apóstol Pablo, claro, la naturaleza de Cristo Jesús, ¿cómo estaba ya? Ya había resucitado. No, la naturaleza de Cristo Jesús cuando se le aparece al apóstol Pablo, sí, ya él era resucitado, ya era glorificado, ya era había sido glorificado, entronizado, sí. Claro. Entonces el hombre quiso verlo, quiso reconocerlo, pero en tal naturaleza un individuo no puede ver a Dios, no puede verlo. La luz le empaña la vista y lo ciega. Ahora imagínense ustedes qué impacto recibe este apóstol, que la vista casi la pierde. Y entonces Dios tiene que valerse de otros medios para enseñarle a él que en primer lugar, para servir a Dios hay que humillarse. Y Cristo Jesús, en el pasaje que acabamos de leer, el versículo 14, ¿cómo se muestra compasivo? A pesar de que por todos los actos y los hechos que él había cometido, cualquiera podría decir que este hombre era merecedor de la muerte. Mas sin embargo, dice el versículo 14 de 1 Timoteo 1, versículo 14 decía, mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Amén. Y fíjense ustedes que cada aquel que porta el mensaje de Dios no tiene que ser áspero ni grosero para encomendar a una persona a la salvación. Miren, no importa cuán miserable y severa sea la ruina de un individuo, la condición en la que se encuentre todo hombre, porque Dios es todo amor y el amor no condena, sino que redime al hombre. Amén. Y eso lo vamos a ver en Romanos 5:20. Miren cómo dice este pasaje bíblico. Y así con estos ojos Cristo Jesús miró a su siervo el apóstol Pablo. La ley empero entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció sobrepujó la gracia. Los frutos de Pablo no eran tan agradables para tolerarlos, y sin embargo Dios vio la condición de este hombre que estaba perdido. Pero como Dios lo había señalado también, de que tenía que invitarlo a formar parte de, así como todos los humanos estamos señalados para ser invitados por su palabra. Y nosotros recibimos del Espíritu Santo el toque para responder. El hombre, cuando fue tocado por el Espíritu de Cristo Jesús, el hombre solo oyó la voz que le dijo. Y él dijo, Señor, le dijo, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Dijo, es lo que registra el capítulo 9 del libro de los Hechos. Hechos 9. Allí revela cómo el apóstol recibe la Las aparición del Señor instrucciones. Jesús. Sí. Hermano. Pastor, Sí, yo ¿algún quiero comentario? nuevamente retomar esta parte, me llama la atención y quiero confirmar lo que el hermano Sebastián está diciendo. El verso 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Era un transgresor de la ley de Dios. Pero hermano Sebastián, ¿cómo es eso que un rabino, un miembro, un maestro de la ley era transgresor de la ley? Mire, qué interesante, ¿no? Pero él así lo entendía. Él así se manifestaba como un celoso, fiel observador y cumplidor de la ley de Dios.
¿Qué era lo que estaba manifestando el apóstol Pablo? Lo que él estaba manifestando es que él era celoso de la ley, sí es cierto. Pero, ¿cuál era su agradecimiento? ¿Qué era lo que había en su corazón? Lo que había en su corazón es que gracias a que el Señor Jesús había venido al mundo, Él era el Evangelio encarnado. Gracias a Él es que Él pudo transformar su vida de un transgresor, de un blasfemo, de un perseguidor, ¿a qué? A un apóstol humilde. Qué maravillosa expresión, ¿no? Qué maravilloso cambio, qué metamorfosis que sufre el ser humano. No importa qué tan vil, qué tan bajo hayamos caído, no importa eso. Somos transgresores. Pastor, entonces quiere decir que aquí bien cabe lo que está en el verso 7, dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablaban, Amén. ni lo que afirmaban. Amén. Él era uno de ellos. No entendía prácticamente, él no sabía lo que estaba pasando. Pero aquí, ¿No sería bueno también citar San Juan 16:2? San Juan 16:2 también, San Juan 16:2, podemos ver San Juan 16:2 y usted también mostró un verso, San Juan 16:2, y después vamos a pasar a otro verso clave. Vamos a San Juan 16:2, dice, os echarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Miren qué importante. Eso Y usted mismo tiene un hacía verso él. tan clave que realmente muy válido, Gálatas 1:15, que era Sí. lo que hacía Gálatas 1:15. Vamos a Gálatas 1:15, mire qué verso tan contundente. Vamos nuevamente, dice, mas cuando plujo a Dios, ahí está el punto. ¿Verdad que sí? ¿A quién le plujo? A Dios. A Dios. Que me apartó desde el vientre de mi madre. Ya Dios lo había señalado, no importa que asesino, perseguidor, blasfemo, lo que sea, y me llamó por su gracia. Eso era lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue abundante con la fe y el amor. Quiere decir que este es el tipo de sorpresa que va en el cielo. Amén. Que hay criminales hoy en día, pero atroces hoy en día, y que a última hora se van a salvar. Y nosotros probablemente corremos el peligro que si no nos conformamos, no atendemos las verdades, nos podemos perder. Ese es el agradecimiento del apóstol Pablo. Y ese es el apuro del apóstol Pablo también, porque diciendo, no vaya a ser que estando yo en esto me quede sin la gloria del Señor, ¿verdad? Sí. Así que, Amén. Pastor, ¿qué hecho es digno de ser aceptado por el universo? ¿Cuál es eso? Eso es lo lindo, ¿no? Ya, Eso es lo que el universo, no solo se trata de este mundo, sino No. de todo el universo, Sí. dice aquí en el verso 15, 1:15 de 1 Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, que dijo, yo soy el primero. Eso es lo que tenemos que aceptar, que hemos sido pecadores. Y miren lo lindo de esto, hermana Celia, hermano Sebastián, el cambio, ¿no? Que es, como bien dice usted en la pregunta, ¿qué hecho es digno de ser aceptado por el universo? Que el Hijo de Dios, el Rey del universo, el Creador de los cielos y la tierra, el soberano, el perito arquitecto, Él vino del cielo, deja su condición, una condición tan elevada y exaltada, y ahora viene a humillarse. Miren, qué interesante, ese es el Evangelio, ese es el poder del Evangelio. ¿Por qué razón? ¿Por amor a quién? Por amor a ti y por amor a mí. Él se rebajó totalmente para que el pecador, la prostituta, el asesino, el más vil de los pecadores, ¿sabe una cosa? Tenga oportunidad. ¿Por qué razón? Porque Satanás, ¿cuál es la intención de Satanás? Acusarte, que tú que eres asesino, que tú que eres prostituta, no tienes derecho, no tienes, pero a eso vino Cristo, ¿qué? A restaurar lo que se había perdido. De hecho, el libro de Romanos capítulo 2, verso 4, con gracia más a Dios todavía de todo esto que estamos aquí leyendo, ¿no? Porque dice el versículo 4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, en otras palabras, su gracia, te guía al arrepentimiento. Amén. El apóstol Pablo inmediatamente no habló ahí de prepotencia de todo, sino que se humilló rápidamente. La palabra que él empleó ahí es, ¿qué debo de hacer? Sí, Señor, le dijo, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Verdad? ¿Qué debo de hacer? Y Y lo ahí ma- están las instrucciones que lo manda, ¿a dónde? Con Ananías, ¿verdad? Y lo más bonito de que Pablo no dice fui, sino que dice soy. Aún se considera pecador.
Así es. Dice desde que el pecado entró en el mundo, Dios ha estado poniendo en función su plan para salvar a los seres humanos de la destrucción eterna. Hacer que las personas conozcan a Jesucristo es la obra de los ángeles y de las personas piadosas. Este versículo lo limita a la gracia de Dios a unos pocos escogidos, Amén. sino que destaca que está al alcance de todos los pecadores. Así es que, y ahora yo voy a decir así como Pablo, yo soy la primera, ¿verdad? Amén. Nosotros somos los primeros, digamos. Sí, así Yo es. quisiera agregar un Sí, poquito hermano. a este versículo 15 de 1 Timoteo, donde él habla y reconoce todo lo que significa para él este mensaje que ya casi lo dejaba a él fuera de la Del cielo. fuera del cielo, sí, ya casi lo dejaba. Palabra fiel y digna de ser recibida de todo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora, yo quiero hablar y pensar un poquito, y haciendo algunas preguntas a ustedes aquí y también a la audiencia. ¿Podría pensarse de que Pablo había sido mal enseñado o mal influenciado? Saque usted sus conclusiones. Posiblemente, ya en su plena carrera, después del llamado, al principio de su carrera, o es que había tenido él un mal inicio, había quizás aparecido por allí un mal mentor y con mala astucia, cargándose para deshacerse de la nueva religión que estaba apareciendo, inventada por un nazareno. Este mentor se haya aprovechado y haya mal guiado al apóstol Pablo. Por eso él reconoce y dice que por un estado de ignorancia es que él había actuado. Y yo quiero decirles a ustedes, muchas grandezas se han hablado de Gamaliel. Y es que Gamaliel no pudo hacer nada para evitarle la locura. Bueno, yo creo de que a lo mejor, como así le enseñaron a él, pues él siguió enseñando también, ¿verdad? Claro. Pues, pero digo, Sí. Gamaliel no se daba cuenta de las locuras que andaba para haberle llamado la atención. Pablo, ¿te enseñé así yo? ¿O es que él estaba de acuerdo? Bueno, de hecho, Gamaliel así lo había enseñado. Sí. Recuerde usted, hermano Sebastián, hay un detalle, qué importante lo que se está hablando, ¿no? Recuerde, entre Malaquías y Juan el Bautista, ¿cuánto tiempo transcurrió? ¿Usted dice Malaquía Sí, o...? el último Malaquías, apóstol, el último profeta. El último profeta. Entre Malaquías y Juan el Bautista, cuando aparece Juan el Bautista, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuántas generaciones habían pasado? Y habían pasado más Muchos. de tres siglos, ¿no? Me parece, ¿no? Más de 3 siglos. La pregunta es, ¿cuál fue la última amonestación de Malaquías? ¿Qué era la amonestación de Malaquías? Convertir el corazón a Dios. Amén. Pero ¿qué sucedió? El pueblo no se convirtió y ahí ¿qué hizo Dios? ¿Los abandonó? Sí, los abandonó. ¿Por qué? Ya no hubo más profeta. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando apareció Juan el cuando Bautista. Jesucristo. ¿Y cuál era el Sí. mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse. Arrepentíos y convertíos. Miren qué importante, qué había pasado aquí con ellos. ¿Por qué decía arrepentíos y convertíos? ¿Será que si eran celosos? Si eran hombres que guardaban en la Torá, eran hombres diligentes, sabios en todo. ¿Qué estaba pasando entonces? ¿Qué sucedió? Esa es la pregunta, ¿qué sucedió? La situación es que ellos se habían vuelto, ¿qué? Religiosos. Hoy en día, hermano Sebastián, dígame usted, ¿no el mundo cristiano no se ha vuelto religioso hoy? Había un promedio como de 420 años de diferencia. Así, yo estoy mirando en las fechas, Las fechas de aquí. de Biblia, ¿no? Pero usted me dice todo, de que el mundo se ha vuelto religioso. ¿Por qué? Así como ellos, hasta el apóstol Pablo era un religioso, fiel. Fiel, ¿Verdad claro. que sí? Ajá. Díganme ustedes, ¿no hay la tradición hoy en día, no nos ha hecho fieles y religiosos a nosotros? Hasta Sí. cierto punto uno puede notar esto y decir todo, ¿cómo puedo saber yo que estoy en un punto peligroso? Pregúntale usted a un hermano cristiano guardador del día domingo. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quién está equivocado? ¿Los que guardan el sábado o los que guardan el domingo? Lo que guardan el sábado. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, eso Para era- ellos, nosotros para estamos ellos. equivocados. Sí, claro. Nosotros Correcto. estamos Así es. equivocados. ¿sí? Y nosotros creemos que ellos están equivocados. Ajá. ¿Por qué razón? ¿Qué era lo que se había perdido?
el trasfondo de la Biblia. Los hombres estaban imponiendo, ¿qué? Nuevas leyes. Sus nuevos reglamentos. 600, solo para el sábado eran 600 leyes, imagínense. Solo para el sábado. Y ahora para todo lo demás. Y mire, me llamó la atención también, hermano Sebastián, y aquí se nos está yendo un poquito el tiempo. Me llamó la atención, imagínense, la circuncisión ya había terminado, ¿verdad que sí? Ya había terminado. Entonces ahora, ¿por qué razón el apóstol Pablo circuncida a Timoteo? Imagínense, ¿no? Por los prejuicios Amén. personales, como él tenía un deseo de que si él había recibido el Evangelio de Jesucristo directamente, él tenía que ir primero con los domésticos de la fe que él conocía. Amén. Y entonces ahora él era deudor. Y entonces, para que no piensen mal, voy a hacer Has de codiar al muchacho. uso de esto para que no lo vayan a señalar. expulsar. O a señalar o a expulsar. Expulsarlo del templo. Así es. Entonces ahora la pregunta es, nosotros como religiosos nos tendemos a ir en contra de la palabra de Dios observando un día que Dios no ha aprobado. Mire, qué interesante, ¿no? Bueno, pero sigamos, solo nos salimos un poquito del contexto. Sí, así es. Hermano Sebastián, Muy bien. ¿qué razón da Pablo en cuanto a por qué le fue manifestada la misericordia a él? Hay una gran razón aquí. Volvamos entonces a la cita bíblica de 1 de Timoteo 1:16. 1 de Timoteo 1:16, dice la Biblia ahí. Mas por esto fui recibido a misericordia, La para palabra. para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. ¿Qué quiere decir todo esto? Si yo fui malo y lo reconozco, fui blasfemo y no merezco la gracia de Dios, pero si hay poder en la palabra de Dios de transformar a un criminal como yo lo era de todo, oiga, que las obras que hace Dios por medio de mí les muestren a ustedes su gracia divina que puede capacitar a un hombre. Que siendo yo gran pecador, gran asesino, a mí me transformó el Señor, ¿cómo no te puede transformar a ti? Ese es el mensaje del apóstol. Y yo escribí una nota aquí, como yo leyendo el versículo aquí del apóstol. Conocida y muy reconocida había sido su mala fama. ¿De quién? Del apóstol Pablo. Y ahora Cristo le mostró su compasión y ahora fue puesto como ministro de los gentiles. ¿Cómo lo comprueba la Biblia? En el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 15, lo confirma. Ya habíamos leído que él había sido señalado por parte de Dios en su cuadro profético desde el seno de su madre. Dice el versículo 15, y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Oiga, Wow. si él había circuncidado a Timoteo para presentarse ya el Evangelio, lo nuevo que el apóstol Pablo conocía ahora, y tenía un colega joven que era Timoteo, entonces él tenía el deber de llevar el Evangelio a los judíos también. No tenía prejuicio. No tenía prejuicio. Claro. Si la misericordia de Dios lo había salvado y redimido a él, ¿cómo no podía redimir a los judíos también? Eso era lo que él estaba hablando. Si se dejaban. Sí, se dejaba, sí aceptaban. Pues, Yo tengo una pregunta para ustedes acerca de la circuncisión de Timoteo. Yo no veo por qué tuvo él que circuncidar a Timoteo si no se iba a presentar ante esa gente enseñándoles, hey, miren, estoy incircunciso. Pero O sea, parte de la tradición. se enseñaba. Era de una tradición, por supuesto. Eso era lo que estaban ahí enseñando, esa tradición, pues prácticamente. Mire, dice, el apóstol irrumpe en expresiones de sincero agradecimiento a Dios por la abundante gracia que había superado su obstinación y ceguera anteriores. Solo su ignorancia podía paliar su indignación e insulto hacia Cristo, quien ahora era el objeto amado de su total rendición. Había sido un blasfemo contra Dios, un perseguidor hacia sus semejantes, injurioso, insolente, lleno de orgullo desmensurado. Sintió que había sido el principal de los pecadores.
porque había pecado contra más conocimiento y oportunidad que otros. Solo cuando vemos a Dios nos conocemos a nosotros mismos y nos arrepentimos en polvo y ceniza. Sí, amén. Dice, Pablo llegó a ser un modelo de lo que Dios puede hacer con cualquier hombre, aunque haya sido insolente, blasfemo y perseguidor. Por eso cualquiera puede pensar que si Dios tuvo suficiente paciencia y amor para perdonar a un hombre tan pecador como Pablo, también debe tener suficiente paciencia y amor para perdonarlo a él, o sea, a nosotros, ¿verdad? Jesús soportó mucho a Pablo, pues sabía que su conversión llegaría a ser un motivo de ánimo para los seres humanos de todos los siglos. Amén. Y esto nos incluye a nosotros Amén. también. Pastor, ¿con qué hermosa referencia al Rey Eterno concluye Pablo? Pablo se nota de que ama tanto al Señor que le da una referencia muy bonita hacia Jesucristo. De hecho, es una salutación. ¿Por qué razón? Bueno, recuerden de que el mismo Señor Jesús fue su maestro, ¿no? Y lo conoció en toda su gloria, porque ya era un cuerpo glorificado, Sí. que el apóstol Pablo conoce al Señor. El Señor Jesús ya había mirado en él todo el recorrido que iba, Claro, que iba a lograr definitivamente. por medio de él. Claro, por eso dijo, instrumento escogido ha sido. ¿Verdad? Sí. Miren, qué importante. Ahora, aquí hay una pregunta que yo puedo hacer, no evadiendo la pregunta, se la vamos a contestar. ¿Cómo el Señor nos predestina? Y miren qué importante. Aquí es el gran ejemplo de predestinación, es el apóstol Pablo. Ya estaba predestinado. La pregunta es, ¿todos estamos predestinados para la salvación? Por supuesto que sí. Ahora la pregunta es, ¿todos estaríamos nosotros dispuestos a un ministerio? Claro que sí también. ¿Por qué nosotros? Porque nosotros somos ministros de reconciliación, dice el apóstol. Ahora, hermana, vamos a la salutación. La salutación está en el verso 17. 17. Ok, De vamos a primera la de salutación. Timoteo. Ajá. Dice aquí, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, no hay otro sabio más que únicamente Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sí. Mis hermanos, aquí podemos concluir. ¿A quién le da la honra? ¿A quién le da la gloria el apóstol Pablo? A El Dios, inmortal, en todo. invisible. Si usted Al Rey ve, eterno. él dice, yo soy el primero. Es una palabra que deberíamos de emplear como vocabulario común. Yo soy el primer pecador, yo soy el primero beneficiado de esta gracia, yo soy el primero que sin merecerlo Dios tuvo misericordia. Yo soy el primero en todo, pero no el primero en exaltación, sino el primero en ¿qué? En humillación. Humillarse uno, porque ¿quién es el sabio? ¿Quién es el soberano de tu vida? Es el Señor. Por eso Él lo explica de esa manera. Ahora, mire algo bien importante. Hay un agradecimiento que nace de un corazón que ha sido renovado. Amén. Un corazón que ha sido cambiado. Amén. Un corazón que no ha sido cambiado, no hay agradecimiento. No. Y no hay obediencia. Así es. Pero quiero leer, dice, al referirse Pablo al rey, a Dios como rey, Pablo quizás pensaba en el absoluto contraste entre el Señor y el infame emperador Nerón. Acordémonos que Nerón se autonombraba Dios, Dios, ¿verdad? los emperadores eran Sí. dioses. Que pronto haría matar a Pablo, o sea que después ese mismo Dios terrenal mandó a matar a Pablo. Hermano Sebastián, ¿algún otro comentario? Concerniente a esto, yo quiero decirle a ustedes que si bien Pablo quizás había sido inocente del conocimiento de Cristo por medio de él, como el Dios encarnado, que en el tiempo de Pablo, a Pablo no se le había sido revelado su significado, porque estaba bajo otra distinta tutela, ¿no? Entonces, en calidad como Mesías, ahora él ya lo reconoce en el versículo 17. Lo llama a él solo soberano, rey, Dios invisible y todo, porque él no lo vio, él vio una luz, ¿verdad? Sí. En calidad como él se encontraba. Así que
Es interesante todo esto, hermano. Sigue con la otra pregunta. Así es. Quiero hacer la pregunta, dice, ¿de qué tipo estamos nosotros en peligro? ¿Todavía estamos en peligro nosotros como seres humanos, hermanos? Es la última pregunta. Qué importante. Estamos en peligro, corremos grande peligro. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12. ¿Estamos en peligro? Bueno, que el apóstol Pablo nos diga, ¿verdad? Si estamos en peligro o no estamos en peligro. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12. Dice, así que el que piense estar firme, mire, no caiga. Pero sigamos un poquito la nota al 13. No os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. El mismo Dios nos pone una carga, sí es cierto. ¿Para qué nos ponen las cargas? ¿Para qué nos sometemos bajo aflicciones? Para quitar la escoria que hay en nosotros. Pero el mismo Dios dice, nos va a dar la salida a todo esto. Así que mi hermano, no importa la situación que estés pasando hoy, la premura que hoy tienes en tu vida, la gran angustia, ¿sabes una cosa? Dios te va a dar la salida. Amén. Hermano, ¿algún comentario? Yo quisiera mostrar un poquito el versículo 19 y el 20, por favor. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 1, 19 y 20. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, la cual echando de sí algunos hicieron naufragio en la fe. Verso 20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Qué triste historia, ¿no? De este hombre se dice muy poco de él, pero este hombre que sirvió como instrumento del diablo, por último Pablo dejó de abogar por él. ¿Cómo lo sabemos y podemos decir y todo? A Timoteo como fiel ministro, se le enseñó a mantenerse al apego profético y a la doctrina, como Amén. la base fundamental de todo individuo que milita en un cuerpo de hombres y mujeres que sirven a Dios. Veamos lo que dice 2 Timoteo 2:17. ¿Qué dice la palabra de Dios? Segunda de Timoteo 2:17. Y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto. Óigame, luchó el ministro joven de Timoteo con estos problemas. Sí. Claro. ¿Hubo juicio severo para disciplinar quizás? Sí, aquí lo mencionan estos pasajes, que hubo disciplina. Ninguna persona tenga en poco cuando se le tenga que disciplinar. Si la causa lo amerita, no menosprecie la causa de disciplina de parte de Dios, porque la disciplina también es una prueba, ¿no? Entonces, quiera el Señor que nosotros hoy en día pues aprendamos a conducirnos con una así dice Jehová. Amén. Y mantenernos fieles a su palabra. Amén. Así es. Queridos hermanos, le damos las gracias a cada uno de ustedes por su sintonía, esperando en Dios que tengan un hermoso sábado y una hermosa semana. Que el Señor los bendiga y nos veremos en la próxima. Amén. Señor les bendiga. Hasta entonces, bendiciones. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra.
En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.